un poquito en contexto, queremos recordar todos una fecha clave que fue la que puso sobre la mesa y sobre la agenda política la problemática de la despoblación. Nos queremos referir a la fecha del 31 de marzo del 2019. Ese día, en Madrid, tuvo lugar una manifestación que se denominó la Revuelta de la España Vaciada, y ese día salieron a la calle más de 100.000 personas, en más de un centenar de plataformas, reivindicando lo que durante tantos años se les había estado negando. Ese derecho a los servicios básicos y un aumento importante de las inversiones. Fue un movimiento que, si recordáis, tuvo incluso repercusión en medios internacionales y que consiguió que ese mismo año por fin se aprobaran las directrices de la Estrategia Nacional frente al reto demográfico. Más tarde, a principios del año 2020, también se creó incluso la Secretaría General para el Reto Demográfico. Lo que ocurrió fue que llegó la pandemia y, como tantas otras cosas, pues estos temas se paralizaron bastantes. Sin embargo, y gracias a la COVID-19, ocurrió algo que parecía realmente imposible, y es que muchos de nosotros volviéramos la mirada a esa España rural y empezáramos a verla con otros ojos. Incluso se podría decir que hasta ha mejorado un poco, ¿no?, la reputación de esa España rural. Nosotros vemos y venimos trabajando sobre dos pilares que entendemos que son fundamentales. Uno, el trabajo, la posibilidad de trabajar. Y eso, como ya todo el mundo hemos dicho, está la conectividad. Y la conectividad parece que ya está asumida incluso por todas las administraciones y el Gobierno central trabajando en ella. Y el otro es el tema de la vivienda. Nosotros nos estamos encontrando con muchas situaciones en los pueblos que no hay mercado de vivienda y tenemos los cascos deshabitados y vacíos para segundas residencias o con problemas de herencias, con problemas de ruinas y con muy difícil entrada a la administración local, falta de recursos económicos, falta de administrativos para poder entrar. Entonces vemos que cuando se acometen problemas de vivienda en este país, estamos hablando ahora, por ejemplo, de la ley de viviendas. Antes de la pandemia hablábamos de los problemas de los pisos turísticos. Ahora hablamos de los problemas de los alquileres. Ayer mismo aparecía una noticia con el planteamiento que se va a poder subir el IBI a aquellos que tengan más de 4 viviendas vacías. Es que no es nuestro problema, no entramos en el problema de la zona rural, donde los alcaldes, la administración local debería tener posibilidades de gravar, de marcar una serie de cuestiones para que generar ese mercado de vivienda sin el cual es imposible. Y eso lo conecto, ya para acabar y dar paso a otros, en otro tema que creo es fundamental, es todas esas trabas burocráticas, toda esa sensación que hacer cosas en el mundo rural nos cuesta tanto, que vemos impedimentos, está generando incluso una sensación de dificultad, que más que recursos externos, lo que necesitamos es que los recursos de la gente, del emprendedor que quiera invertir en la zona rural, no encuentre unos impedimentos administrativos de esta legislación que es fundamental que lleve el apartado de ruralidad o cómo afecta todas las leyes de todos los parlamentos de España, central y autonómicos, sobre el medio demográfico. En agosto de 2019 nos reunimos unas 30 plataformas con el Gobierno. Instamos la firma de un pacto de Estado por la repoblación y el reequilibrio territorial. Este pacto de Estado debía tener inexcusablemente unos puntos: un mecanismo estable de financiación por el que el Estado, adicionalmente a los fondos que vinieran de la Unión Europea, destinará cada año de forma finalista un porcentaje de la recaudación del IRPF, del impuesto de sociedades y patrimonio, y fuera destinado esta dotación para la mejora de las infraestructuras de la España vaciada. Y un segundo punto muy importante debería seguir las líneas fijadas en el documento Principios sobre Política Rural de la OCDE y tener como referente la Estrategia de Territorios y Pueblos Inteligentes que promueve la Red Europea de Desarrollo Rural. ¿Por qué un pacto de Estado? Pues por la extrema gravedad de la problemática que supone la despoblación, la injusticia social, territorial, patrimonial y cultural que supone, y el convencimiento de que la España vaciada ha dicho basta. Y todas esas cosas que nos llevan a la desaparición queremos
que desaparezcan en sí mismas. El papel de las mujeres es determinante en todos los ámbitos y también en el ámbito rural, porque no nos podemos imaginar un rural con futuro en el que las mujeres no estemos presentes. Esa sería una sociedad absolutamente desequilibrada e inviable. De hecho, estamos viendo qué es lo que ocurre, ¿no? Cuál es la deriva después de tantos años de hacer caso omiso a las necesidades de las mujeres, y es que ha existido un éxodo silencioso, constante, que ha provocado la masculinización de los pueblos, su envejecimiento y en demasiadas ocasiones pues, un despoblamiento e incluso la desaparición, ¿no?, de muchos núcleos de población. Y eso es porque las mujeres no encontraban respuesta a sus necesidades, porque el medio rural en demasiadas zonas sigue siendo un medio inhóspito. Y eso es algo que tenemos que incorporar como una prioridad, tanto en el diagnóstico, que creemos que lo estamos incorporando, como en las respuestas para afrontar el reto demográfico, porque tenemos claro que el futuro del mundo rural será con mujeres o no será, porque se cae ese futuro. Quería resaltar un poco la vinculación, la fuerte vinculación que siempre hemos tenido con el medio rural, ¿no? De hecho, dentro de nuestro apellido está lo de caja rural, ¿no? Y al final, igual nosotros que el resto de cajas rurales españolas, nacimos en el medio rural y con un objetivo que prácticamente sigue estando vigente, ¿no? Siempre el medio rural ha tenido menos oportunidades que el medio urbano, ¿no? Y bueno, pues el motivo por el que se crean las cajas rurales era porque era necesario una herramienta, un instrumento que ayudase a que las iniciativas empresariales en el medio rural pues tuviesen acceso a la financiación igual que podían tener las empresas que estuviesen en el medio urbano, ¿no? Haciendo un poco de balance, podríamos un poco afirmar, y bueno, probablemente no solo haya sido gracias a nosotros, pero creo que también una parte de culpa tendremos, y es que en nuestras zonas de origen, donde más presencia ha tenido siempre Cajamar, pues probablemente sean de las regiones españolas donde menos se ha producido despoblamiento, donde se sigue manteniendo una cierta actividad económica y social, ¿no? Y para nosotros siempre ha habido dos elementos que hemos considerado fundamentales, ¿no? Al final el medio rural es un medio muy individual también, ¿no? Y con poca población, y para poder desarrollar determinadas iniciativas hace falta agrupar esfuerzos, ¿no? Por ello nuestro objetivo siempre ha sido intentar fomentar el cooperativismo como medio de, bueno, de conseguir que lo que no podíamos hacer a nivel individual lo pudiésemos hacer de manera agrupada, ¿no? Observamos que efectivamente dentro de esos criterios de despoblación que hemos tenido en cuenta, provincias que han perdido población, excluyendo las capitales de provincia y las ciudades de más de 50.000 habitantes, que tienen funciones esencialmente urbanas, provincias que han perdido población, provincias que están por debajo de la media, veíamos que dentro de esa España despoblada había una caracterización diferente, ¿no? Hay provincias que efectivamente, bueno, pues son el núcleo duro de la despoblación en España, es decir, provincias que han perdido más de la mitad de la población, o en algunos casos todavía el 40%, provincias que tienen una población muy envejecida, bajas tasas de población joven, densidades demográficas entre las más bajas de Europa, hay que reconocerlo como tal, realmente zonas muy despobladas y realmente con una problemática pues muy grave, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, es el estado de alarma, ¿no?, de la despoblación, ¿no? Y estamos hablando de provincias de Castilla y León, como puede ser Zamora, Palencia, León, Salamanca, Soria, por supuesto, provincias de Aragón como Teruel, de Castilla-La Mancha como Cuenca, me he dejado Ávila, en fin, Lugo y Orense, ese es el núcleo duro. Y ahí realmente hay una problemática muy severa, ¿no? Y es donde creo que deberíamos concentrar ya con toda intensidad el conjunto de medidas que se van a adoptar. La carencia de los servicios, de las comunicaciones en el mundo rural es uno de los principales obstáculos a la hora de afrontar el problema de la despoblación en España. Combatir el desafío del reto demográfico para corregirlo se relaciona necesariamente con la mejora de las infraestructuras, de los servicios y facilitar la creación de tejido productivo. Lo comentaba, creo que era Roberto, y también creo que era Miguel. No se puede hablar solo, o Eduardo, solo del sector agroalimentario en este sentido. Y para todo esto es imprescindible, y ya se ha señalado también, el acceso a las nuevas tecnologías, el tema de digitalización, las redes, es importantísimo los medios. Muchas zonas de España, de esta España vaciada, están quedando al margen
de los procesos de transformación. Y ahora ligaré con lo que comentaba Pilar hace un momento. Y se está incrementando su marginalidad, algo que tenemos que corregir y queremos corregir desde la economía social. También ha señalado ya Roberto algo en este sentido. El hecho de que exista un ministerio con rango de vicepresidencia para la transición ecológica y el reto demográfico es una oportunidad que tenemos que aprovechar.